Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y que estén haciendo sus ensayos, todas sus actividades que tienen que realizar en esta materia de la maestría. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de tres temas fundamentales, digamos que son tres temas eje, y que tienen que ver con el primer ensayo que ustedes realizaron y que están dentro de la primera unidad del curso. ¿Cuáles son estos tres temas importantes que vamos a abordar el día de hoy, o de los que les voy a platicar el día de hoy? Bueno, el primero de ellos tiene que ver con los medios de enseñanza. ¿Qué son los medios de enseñanza? Ustedes lo saben incluso mejor que yo, ustedes que son psicopedagogos o pedagogos. Vamos a ver qué son los medios de enseñanza y vamos a analizar el papel que tienen las tecnologías de información y comunicación en todo este asunto de los medios de enseñanza. Es decir, hoy en día las TIC se consideran que son nuevos medios de enseñanza, ¿no? Incluso algunos nos hablan, unos autores, que las tecnologías de información y comunicación pues se complementan con los medios de enseñanza convencionales o tradicionales. Ahorita lo vamos a hablar con más detalle. El siguiente tema del cual vamos a hablar pues es el tema de las competencias que los docentes deben de poseer para poder utilizar las tecnologías de información y comunicación. Ya lo habíamos platicado anteriormente, ya lo habíamos discutido en el chat en línea y también se los platiqué en el video anterior, que que los docentes pues deben de poseer ciertas competencias o deben desarrollar ciertas competencias o habilidades para poder utilizar las tecnologías de información y comunicación. Porque como ya lo habíamos visto, pues las tecnologías están muy bien, ¿no? O sea, que en una universidad tengamos internet, que en una universidad tengamos plataforma, que en una universidad tengamos computadoras, también tengamos proyectores, tengamos pizarrones electrónicos. Incluso algunas universidades tienen bases de datos, ¿no? No, pues eso está de maravilla, pero de nada va a servir que toda esa infraestructura exista en las instituciones si nuestros profesores pues no poseen las competencias necesarias para poder utilizar, para poder implementar estas tecnologías de información y comunicación. Incluso habíamos discutido que para utilizar estas tecnologías pues el docente debe de, en primer lugar, saber hacer su diseño de clase. Si el profesor solamente llega en el aula e improvisa, pues estaría cometiendo un pecado mortal, ¿no? Dentro del ámbito académico, porque en el aula no se improvisa, en el aula se tiene que llevar una planificación, saber qué programa se va a desarrollar a lo largo del curso, qué unidades se van a ver, qué material didáctico, qué medios de enseñanza se van a utilizar para poder cumplir con los objetivos de clase, etcétera, ¿no? Inclusive también qué modelo pedagógico se va a emplear, con qué estudiantes vamos a trabajar. No es lo mismo trabajar con jóvenes universitarios que con personas que tienen capacidades diferentes o con adultos de la tercera edad. Eso ya también lo habíamos discutido en las dos sesiones pasadas. Entonces, pues, que existan las tecnologías de información y comunicación en las escuelas, pues no nos garantiza que realmente sean una herramienta eficaz, una herramienta útil para el cumplimiento de nuestro propósito académico, que es que el proceso de enseñanza y aprendizaje sea exitoso y que los alumnos puedan aprender los contenidos temáticos de cada una de las materias que nosotros llegamos a impartir en las escuelas. Y no nada más en las universidades. Ustedes, por lo que me platicaron, pues trabajan en diversos niveles educativos. Hay quien trabaja en preescolar, hay quien trabaja en la primaria, hay quien trabaja en secundaria,
Hay quien trabaja así en la universidad y otros que trabajan en la preparatoria. Entonces, pues hay una gran diversidad en el grupo. Eso me parece positivo, me parece, creo yo, algo interesante. Creo que van a salir trabajos finales muy buenos a partir de esas experiencias. Yo sí les pido que se exijan mucho. Les pido también que se acerquen a sus compañeros de los dos grupos anteriores a los que yo les di clase. Una de ellas fue la maestra Andrea, que es la asistente de la maestra Marbelis, ella fue mi alumna. Hay otros profesores también del CUT que están en la maestría. Entonces acérquense a ellos, pídanles sus trabajos. Realmente, como yo les exigí mucho, pues se fueron puliendo y fueron haciendo cada vez mejores trabajos, y creo yo que que les pueden servir a ustedes como base de cómo es que a mí me gustan que se hagan los ensayos. Y más allá de que a mí me guste o no me guste, pues es un asunto de superación de ustedes, que hagan bien las cosas, porque incluso si ustedes saben redactar los ensayos como yo se los enseñé, o se los estoy enseñando a ustedes y se los enseñé a sus otros compañeros, pues eso les va a dar tablas para hacer escritos ya científicos, ¿no? Redactar un artículo científico, tener idea de cómo se hace. Entonces, pues sí les pido que sean muy disciplinados en ese aspecto. Y el tercer tema, pues tiene que ver con el Internet. Si ustedes se dan cuenta, son como que los tres ejes temáticos de la primera unidad, de los dos ensayos que ustedes realizaron para esta semana. Y esos son los tres elementos importantes. Los medios de enseñanza, cómo se vinculan los medios de enseñanza con las tecnologías de información y comunicación. Las aptitudes, las competencias que los profesores deben poseer para utilizar con éxito, implementar con éxito en el aula las tecnologías de información y comunicación. Y el otro tema es el tercero, las ventajas, limitaciones del Internet y también el decálogo del uso del Internet. Ese también es un tema muy controvertido, ¿no? Que genera debates acalorados sobre el Internet, cuál es el papel que debe de tener en la academia, si realmente el Internet puede ser un aliado o a veces hasta un enemigo, y que puede provocar daño incluso en nuestros hijos, ¿no? Y en nuestros estudiantes. Bueno, pues todo depende de cómo se usen las TIC, ya lo habíamos comentado también. Aquí depende del criterio que cada profesor, que cada padre de familia, que cada alumno tenga para el uso de las tecnologías. Me van a disculpar un poquito, es que mis alergias de repente me tienen un poco mormado. No crean que ya tengo el coronavirus, ¿eh? Entonces, pues empecemos ya con el análisis como tal. Bueno, aquí un autor que se apellida Bravo nos da varias definiciones sobre qué son los medios de enseñanza. Nos dice, por ejemplo, los medios o recursos de enseñanza son componentes activos en todo proceso dirigido al desarrollo de aprendizajes. Pero más allá dice, un medio es un instrumento o canal por el que transcurre la comunicación. Los medios de enseñanza son aquellos recursos materiales que facilitan la comunicación entre profesores y alumnos. Y hay una tercera, son aquellos elementos materiales cuya función estriba en facilitar la comunicación que se establece entre educadores y educandos. Pero aquí la gran pregunta es, ok, creo que son tres definiciones muy sencillas, creo que no hay una gran ciencia aquí, creo que se pueden entender fácilmente, pero ahora hay que ser más hermenéuticos e interpretar qué nos quiere decir todo esto. Ok, que el profesor y el alumno se comunican en el aula, en el proceso de enseñanza y aprendizaje. En sí, el proceso de enseñanza y aprendizaje es un proceso de comunicación. Yo te enseño, tú aprendes, pero ahora con los nuevos modelos, también el profesor aprende del alumno, ¿verdad? Y el alumno también le puede enseñar al profesor. Entonces ya es más dialéctico el proceso, antes era más metafísico, unidireccional, hoy es bidireccional. El profesor enseña, pero también aprende, por contradictorio que parezca. Entonces el profesor enseña al alumno, pero también aprende del alumno, ¿no?
Y el alumno aprende del profesor, pero también puede enseñarle al profesor, ¿sí? Entonces es un diálogo, es una comunicación dialéctica, dialéctica entendida como diálogo, pero también dialéctica entendida como esta interacción entre dos opuestos, aparentes opuestos, ¿no? El profesor, el estudiante. Hay una unión y también a veces una lucha, también a veces hay un debate, hay una discusión entre profesor y alumno, que no necesariamente tiene que ser un debate violento, puede ser un debate civilizado, pero a veces entran en contradicción, ¿no? Pero de las contradicciones y de la lucha de contrarios se puede obtener conocimiento. Entonces, hoy en día el proceso de educación es así y es un proceso de comunicación, y la verdadera comunicación es dialéctica. Yo comunico ideas, te las comunico a ti, tú las tienes que entender y procesar, las tienes que interpretar para que realmente yo pueda decir que te estoy comunicando algo. De lo contrario, si yo digo algo pero tú no me entiendes, entonces no hay verdadera comunicación. Tiene que haber una recepción positiva del mensaje que yo te estoy enviando, debe haber una interpretación correcta del mensaje para que entonces sí podamos decir que existe una verdadera comunicación. Entonces, los medios de enseñanza son herramientas materiales. Claro que lo material también depende cómo lo interpretemos, porque el software no es como tal algo que yo pueda tocar, aparentemente, es un programa de ceros y unos, pero en un lenguaje binario, está en el lenguaje binario, pero obviamente físicamente se puede encontrar el software en un disco, o a veces en una USB, ¿no? O se puede descargar de una computadora física. De alguna manera esa es la materia también, ¿no? Es una manifestación de la materia. Pero entonces todas estas herramientas materiales lo que me permiten a mí como profesor es comunicarme con el alumno. ¿Pero con qué finalidad? ¿Para qué nos comunicamos? Pues para facilitar ese proceso de enseñanza-aprendizaje, para que el estudiante aprenda, para que el estudiante asimile los contenidos, desarrolle su capacidad hermenéutica, pueda interpretar esos contenidos, los pueda asimilar y estos contenidos sean significativos. Es decir, yo no le voy a enseñar nada al alumno que no carezca de sentido, y esa es una perspectiva muy weberiana. Hablando desde la sociología, esto es muy weberiano. Una persona, dice Max Weber, no actúa si no tiene sentido para ella eso, con lo cual, o aquello que inspira o motiva su acción. Entonces, por ejemplo, nosotros estudiamos la maestría porque para nosotros eso tiene sentido. Si no, pues qué caray estamos haciendo aquí, ¿no? Estamos perdiendo el tiempo. Entonces, porque para mí tiene sentido, yo estudio la maestría. Entonces, así pasa con todas las actividades del ser humano. Como actor social, todos actuamos o todos hacemos cosas en la sociedad porque tienen sentido para nosotros. Entonces, lo tenemos que ver. Y entonces, los medios de enseñanza, a mí me permiten facilitar ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Digamos que son el canal, son la vía por la cual a mí me va a permitir realmente llevar a cabo este proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Entonces, espero que más o menos haya quedado claro. Insisto, yo creo que ustedes son expertos en el tema, no creo que haya mucha dificultad. Ahora vamos a ver ejemplos de medios de enseñanza y aprendizaje. Me gustaría primero esta parte que me parece interesante, es debatible. Dice este autor, dice: las tecnologías de la información y de la comunicación han estado con fuerza y rápidamente introduciéndose en los sistemas de enseñanza, pero la realidad de nuestras aulas y concretamente de las universidades es que están lejos de favorecer el empleo sistemático de estos medios. Lo real y cotidiano son los recursos tradicionales, y entre ellos están textos escritos, es decir, los libros impresos, los pizarrones convencionales, ya sea los de GIS o los de ¿cómo se llama? Los de plumón. Luego tenemos transparencias, retroproyector, ¿no? Proyector de acetato, no sé si se acuerden ustedes. Si a ustedes les tocó, como son muy jóvenes es probable que no. Aplicaciones informáticas en el mejor de los casos.
y también rotafolio en algunos casos, ¿verdad? Láminas, etcétera. Entonces, todos estos son ejemplos de medios convencionales o tradicionales de enseñanza. Nos dice aquí el autor, insisto, esto es debatible, dice: hoy en día es difícil considerar que el uso de las tecnologías de información y comunicación sea algo ya total, sea algo ya definitivo y seguro en todas las instituciones educativas. Y bueno, si nos vamos al contexto mexicano, pues yo creo que sí tiene mucha razón, ¿no? Ya lo habíamos también discutido anteriormente. En México es difícil encontrar tecnologías de información y comunicación en toda su plenitud y con toda su capacidad en la gran mayoría de las escuelas. Si somos realistas y somos honestos con la situación de nuestro país, tristemente en la mayoría de las instituciones, principalmente las instituciones públicas, pues carecen en la mayoría de los casos de estas herramientas, de estos medios de enseñanza, de estas tecnologías de información y comunicación. Es difícil encontrar, por ejemplo, que haya secundarias o preparatorias donde todos los salones tengan proyector, ¿no? El proyector de diapositivas digitales, no este proyector de acetato, sino el proyector de diapositivas por computadora. Pues es difícil, ¿no?, encontrar que todas las aulas tengan este tipo de materiales. O es difícil encontrar aulas con pizarrón electrónico. O es difícil encontrar que todas las escuelas del país tengan internet. O es difícil, o un buen internet, a lo mejor sí tienen, pero se les cae a cada 15 segundos, ¿no? Entonces ahí hay problemas. O es difícil encontrar escuelas, todas las escuelas del país tengan plataformas, ¿no?, como la que tenemos nosotros en el CUT. O es difícil encontrar escuelas donde todos sus profesores también tengan computadoras, o que a lo mejor ellos no, pero a lo mejor la escuela está equipada completamente con computadoras. Algunas sí tienen, pero probablemente son computadoras del año de los Picapiedra, ¿no? O sea, son computadoras ya bastante obsoletas. En fin, la realidad de nuestro país es compleja, es muy triste, hay mucha pobreza, hay mucha carencia. Entonces, no, y aparte, bueno, miren, no me quiero deprimir acordándome del gobierno que tenemos ahora, digo con todo respeto para aquellos que simpaticen con la Cuarta Transformación, pero realmente es deprimente pensar que la educación ahora va a estar peor que nunca, ¿no? Las escuelas van a estar más abandonadas. Miren, ya no quiero hablar de ello porque de veras que sí me deprimo, Yo estoy muy preocupado por la situación del país. Pero bueno, en fin, esa es la realidad, y pues esto que dice este autor pues es cierto, ¿no? O sea, la realidad es que las tecnologías de información y comunicación pues es que en México casi no están presentes en las aulas, hay que decirlo. O también sucede el otro fenómeno, ya se los dije ahorita, muchos profesores no la saben utilizar. O sea, puede haber escuelas que tengan todo en cuanto a TIC, ¿no?, un sinfín de tecnologías de información y comunicación, pero resulta que los maestros no tienen las competencias necesarias. Es lo que vamos a hablar a continuación, cuáles son esas competencias que deben desarrollar. Entonces este autor lo que sostiene, su tesis o su hipótesis, ¿no?, depende de qué tanto la haya puesto a prueba, es que en México lo que más es común, o el uso común, es de los medios de enseñanza tradicionales. ¿Cuáles son estos medios de enseñanza tradicionales? Bueno, aquí hace una lista, digo, yo me lo sé de memoria, pero más vale seguir bien al autor. Dice medios de apoyo de expresión oral, hay medios de apoyo visual, pero algunos ejemplos concretos. Pizarrón, ya lo habíamos dicho, ¿no? El pizarrón, que puede ser de gis o puede ser de plumón. Fíjense que desgraciadamente todavía hay lugares donde usan de gis. Y digo desgraciadamente porque es para que incluso ya ahorita estemos en el paradigma del pizarrón electrónico, pero bueno, y a lo mejor ya ni eso, diapositiva, y trabajar de manera más virtual. Incluso hay una nueva tecnología, ahorita no recuerdo muy bien el nombre de este aparato, pero que incluso ya puedes armar toda una serie de clases y de actividades con los estudiantes de una manera ya muy moderna, casi dentro del paradigma de la realidad virtual. Entonces,
Ya el mundo está avanzando de manera agigantada en cuanto al desarrollo de tecnologías de información y comunicación para el uso del aula, en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y nosotros no pasamos en muchas ocasiones ni del pizarrón de GIS, imagínense. Cuando en Estados Unidos, en Japón, en Alemania, en otros países más desarrollados, ya tienen este aparato. Les voy a investigar bien el nombre, ahorita no lo recuerdo, pero es una maravilla. Incluso hay un video en YouTube sobre que puedes interactuar con esta tecnología, y los alumnos y el profesor puede poner actividades, proyectar cosas en la pared, entonces, o en el pizarrón, ¿no? Es una maravilla. Entonces, fíjense, ya hay países que están en ese paradigma y nosotros muchas veces no pasamos ni del pizarrón, ¿no? De GIS. Entonces, ahí habla de la urgencia de transformar muchas cosas en México. Otro medio convencional, las transparencias. Algunos incluso seguramente usan todavía el acetato, ¿no? La proyección de acetatos. No sé si a ustedes les tocó, como ustedes son muy jóvenes, probablemente ni sepan de lo que estoy hablando. Pueden investigarlo, que es el proyector de acetatos. Era muy útil, a mí me sirvió bastante. Yo llegué a exponer muchas veces en la preparatoria y creo en la secundaria también, con proyector de acetatos, y realmente sí te sacaba de apuros, ¿no? Y era una maravilla que de una copia pudieras sacar un acetato, ¿no? Una copia en acetato. Entonces, y te sacaba bastante bien de apuros, pero pues no se compara con la proyección de diapositivas en computadora, ¿verdad? En PowerPoint o en Prezi. Entonces, pero pues te sacaba bastante de apuros. Luego están los carteles, los rotafolios, ¿no? Las láminas. Hay quien hace pequeños periódicos murales en el aula para como medios de enseñanza. También tenemos las diapositivas, ya las habíamos dicho. Luego video de baja elaboración. Bueno, algunos pueden hacer videos, pero hay lugares que están tan mal en cuanto a los recursos que hay quien se graba en video de cámara, ¿no? En el mejor de los casos, a lo mejor un video en celular, pero no tienen una computadora personal o YouTube, un canal de YouTube para grabarse o algo así, ¿no? Luego también aquí ya menciona el pizarrón electrónico. Bueno, pues es en el mejor de los casos, ¿no? Tenemos el cartel, aquí lo dice, diapositivas. También tenemos libros, obviamente el libro. El libro es el medio de enseñanza más convencional. Hoy en día ya la mayoría de nosotros no usamos libros físicos. Yo ya me volví muy tecnológico y la verdad la mayoría de mis libros están en PDF. Disculpen, voy a tomar algo. Aquí estamos a 38 grados. Entonces ya se imaginarán, en Cuautla. Entonces, yo uso libros en PDF. O sea, ya me actualicé. Yo soy más tecnológico, uso las TIC. Pero hay profesores, insisto, por las circunstancias contextuales, que siguen usando el libro impreso, ¿no? Porque es complicado tener el acceso a internet en algunos lados. Hay quien también, aquí ya también lo habíamos discutido en el chat, hay quien se le hace difícil romper el paradigma y se empeña en continuar con los libros impresos. Bueno, y no cambiar de paradigma al libro en PDF. Bueno, pues eso ya es cosa de cada quien, ¿no? Y sí tenemos nosotros como investigadores ayudar a los docentes a que sí rompan el paradigma, ¿no? O sea, como investigadores, pero ya a nivel personal, a lo mejor como profesor aislado, pues si mi compañero quiere seguir con sus libros impresos y no usar para nada el PDF, bueno, pues muy decisión suya, ¿no? Yo tengo un colega que me dice que le encantan los libros impresos, que él como que no se adapta todavía al PDF, y es más chico que yo, es una de generaciones más atrás, pero dice él que está más hecho al libro impreso. Bueno, pues eso es respetable. Luego tenemos videos educativos, sistemas multimedia, pero eso ya es complicado, ¿no? No todos tienen acceso a esto, es lo que dice el autor. Ahí sí ya está más complicado. Ya cuando las universidades o las instituciones educativas de otros niveles ya tienen acceso a ciertos recursos, pues ya tenemos aquí las páginas web, obviamente,
pero principalmente las bases de datos. Aquí hay universidades que compran, hacen inversiones muy fuertes para tener acceso a bases de datos, y no crean, no es sencillo, es un gasto fuerte. Entonces hay universidades que sí han sufrido mucho, pero se han hecho de sus bases de datos, ¿no? También está aquí, dice la videoconferencia, correo electrónico, chat electrónico, el chat en línea, que es lo que hemos tenido y vamos a tener hoy al rato en la plataforma, y otro tipo de sistemas o medios de enseñanza. Y obviamente aquí no menciona la plataforma, pero las plataformas son digamos que son el paradigma, por así decirlo, de hoy, ¿no? Ya institución que no tenga una plataforma podría empezarse a rezagar. Qué bueno que el CUT ya se hizo de una muy buena plataforma y que nosotros ya vamos a trabajar de esa manera. Incluso yo me he dado cuenta que pues ya dejar tareas ahí pues es más fácil, no tiene uno que estar cargando ahí con el bulto de papeles, ¿no? Y es más rápido, más ejecutivo, vamos a decirlo, ¿no? Más rápido y más eficiente. Entonces, pues me parece que las plataformas son ideales. Y ojalá el gobierno, cuando termine la pesadilla de la cuarta transformación y llegue otro gobierno, no sabemos de qué bandera, pero yo sí estoy convencido de una cosa, no sé ustedes qué opinen, pero el que llegue va a ser mejor que este gobierno, se los aseguro. Entonces no sé, no soy adivino, no soy chamán, no soy Nostradamus, no sé quién va a llegar. Eso ya la dialéctica nos lo dirá con el tiempo. Los sabios que saben aprovechar la dialéctica pueden ser los que lleguen, en este caso nosotros, ¿verdad? Pero no sé. Pero independientemente, yo sé que el que va a llegar, el que sea sustituyendo este horror de llamado cuarta transformación, tiene que tomar en cuenta este aspecto y hacer mucho trabajo en cuanto a inversión de tecnologías de información y comunicación en las instituciones educativas, pero no solamente equipar a las instituciones educativas de TIC, sino también en capacitar a los docentes. Y vamos ahorita a entrar a ese tema, ¿no? Aquí nos dice también esta autora, a ver qué aptitudes deben de tener, qué criterios se deben de tener en cuenta para elegir los medios. Dice, cuando los medios de enseñanza son compatibles con la metodología o el modelo pedagógico que estamos utilizando. Obviamente también tiene que ver con los objetivos que queremos alcanzar y con la materia que estamos impartiendo. Pues, si yo estoy dando materias de economía, de administración y contabilidad, por ejemplo, puedo utilizar softwares que tienen que ver con con la realización, por ejemplo, de estados contables y todas estas cosas que hacen los contadores, que la verdad hace muchos años me llegaron a enseñar, pero ahorita ya ni me acuerdo, los activos y los pasivos, en fin, los gastos y los ingresos. Bueno, el profesor en contabilidad pues tiene que saber qué softwares son los más indicados para poder llevar a cabo lo que es ¿cómo se llama? Llevar a cabo sus clases en cuanto a contabilidad, o sea, en ese rama, ¿no? También que sea un medio de transmisión del contenido eficaz, ¿no? Por ejemplo, en este caso, pues el video podría ser algo eficaz. A veces incluso yo lo pensé, había dos opciones, video como tal, o la videoconferencia, pero a veces la videoconferencia es un problema, porque o el internet se cae, o anda lento, o algunos no, y como todos andamos dispersos, hay quien sí tiene buen internet, hay quien tiene un pésimo internet, hay quien va a estar en café internet, hay quien va a estar en su casa, hay quien va a estar en la casa del amigo, del vecino. Sería un caos. Entonces probablemente no tendrían todo el tiempo de la videoconferencia en ese lugar. Entonces creo yo, ya hicimos pruebas con sus compañeros anteriores y sí es complicado, ¿no? Llevar a cabo videoconferencia y luego se traba la imagen, a veces se va el sonido, entonces no es fácil. Ahí vemos las desventajas también de las tecnologías de información y comunicación y cómo sí tenemos que seguir trabajando para ir mejorando el internet en México. Muchas veces no es que sea el internet en general en todo el mundo, sino la capacidad de internet que tenemos en México, la calidad de internet que hay en México,
y también desarrollar softwares pues, más eficaces, ¿no? Para videoconferencias y demás. Y bueno, pues ahí tenemos los medios de enseñanza. Entonces, en síntesis, los medios de enseñanza son herramientas materiales que a mí como profesor me van a permitir facilitar el proceso de comunicación con mis estudiantes. Ya habíamos dicho que si somos dialécticos, tenemos una mentalidad dialéctica, una filosofía dialéctica, vamos a ver el proceso de enseñanza y aprendizaje como un proceso bidireccional. El alumno aprende del profesor, pero el profesor también puede aprender del estudiante, de sus experiencias cotidianas, de sus inquietudes, de lo que ha leído, porque ahora los alumnos nos pueden llegar a sorprender con lo que leen, ¿no? A mí ya varios me han sorprendido, y de primer semestre de licenciatura, se los digo. Me dejan con la boca abierta. Ah, no, sí, es que según Maquiavelo y entonces te citan y te dicen. Entonces también uno puede aprender, ¿no? O incluso yo que soy sociólogo, pues yo he aprendido mucho de mis estudiantes de periodismo, o de ustedes de pedagogía, ¿no? Pues yo soy sociólogo, pero hay cosas de psicopedagogía o pedagogía que yo las ignoro, o de periodismo, pero yo he ido aprendiendo de ustedes. Muchos conceptos, muchas teorías, incluso alguna vez acompañé a mis estudiantes a una cobertura de las Espartaquiadas y pues yo aprendí mucho, ¿no? De lo que es el periodismo y ahí supe valorar esa profesión. Dije, no, sí es una profesión muy demandante, muy cansada, y la verdad sí les dije a mis estudiantes, los admiro porque se necesita mucha energía para ser periodista, ¿no? Mucha tenacidad. Entonces pues uno también aprende de los estudiantes. Entonces si uno ve así el proceso dialécticamente, entonces uno está mejor preparado incluso también para saber qué herramienta, qué medio de enseñanza es el más indicado para facilitar esa comunicación, para facilitar ese proceso de enseñanza-aprendizaje y para lograr ese diálogo entre alumno y profesor, y se construya y se transmita el conocimiento científico y académico de manera eficaz dentro del aula, incluso fuera del aula. Aquí tenemos un aula virtual, no presencial. Esa es la ruptura de paradigma, la educación a distancia, que después vamos a hablar de ella en posteriores sesiones. Entonces, pues eso prácticamente, esos son los medios de enseñanza. Hay medios de enseñanza tradicionales, medios de enseñanza ya más actualizados, que son las tecnologías de información y comunicación. Los tradicionales, el pizarrón, las cartulinas, el proyector de acetatos, ¿no? Los más modernos, el proyector de diapositivas digitales, la computadora, el pizarrón electrónico, ¿no? El internet, obviamente, las computadoras como tal, incluso ahora ya este aparato, ¿no? El celular inteligente, que es una maravilla. Entonces también nos puede servir como una herramienta, como una tecnología de información y comunicación bastante útil. A mí me ha servido muy bien, ¿no? Porque yo me mantengo bastante bien comunicado con mis estudiantes a través de grupos de WhatsApp, les he subido información, archivos, y ahora con la plataforma pues va a ser todavía mucho mejor, ¿no? Esa comunicación. Entonces, para eso son los medios de enseñanza. Tenemos que saberlos escoger. Recordemos, la planificación de clase es fundamental. Sin esta planificación pues va a ser complicado saber qué medios de enseñanza son los más indicados. Ahora bien, pasando al siguiente tema, la cuestión de las competencias que deben de tener los profesores, pues son varias, ¿no? Es decir, para que el profesor realmente con éxito pueda llegar a utilizar las tecnologías, pues debe tener diferentes habilidades. Aquí nos dice en las diapositivas que las habilidades que se deben de poseer pues son de comunicación, las primeras. ¿Y cuáles son esas habilidades de comunicación? Pues para empezar, el profesor tiene que saber leer, ¿no? Digo, parece muy obvio, ¿no? Pues, claro que el profesor tiene que saber leer, pues, ya pasó por la primaria, ¿no? Pero no solamente es leer, por leer, sino saber cómo leer, ¿no? Imagínense que yo les leyera, ¿no? Habilidades de comunicación, leer, escribir, hablar y escuchar. Pues, como que los alumnos se quedarían así, ustedes se quedarían así sacados de onda, ¿no? Sin embargo, si yo les leo habilidades de comunicación,
leer, escribir, hablar y escuchar. Pues ya cambia. Y eso, aparentemente, uno se podría preguntar, ¿y qué? O sea, ¿qué contribuye al proceso de comunicación entre alumnos y profesores? Como ya lo vimos anteriormente, o al proceso de enseñanza-aprendizaje, pues contribuye mucho. Porque si no sabemos leer adecuadamente, pues no vamos a tener el mismo impacto con nuestros estudiantes. Si leemos pésimamente, de manera monótona, sin cambiar el volumen de la voz, la intención, bueno, en fin, toda una serie de situaciones, pues nuestros alumnos, además de que se van a aburrir, no nos van a entender absolutamente nada y por lo tanto no va a haber verdadera comunicación. No vamos a saber transmitir el mensaje, el conocimiento como debe ser, ¿no? Otra habilidad, escribir, también parece obvio, ¿no? Digo, maestro que no sepa escribir, pues que se regrese a la primaria, ¿no? Si no es que a la preprimaria, al preescolar, como le llaman hoy en día. Bueno, también parece obvio, pero no lo es. El profesor también debe saber redactar, debe saber escribir. Incluso ahorita nosotros tomamos un curso de hermenéutica del lenguaje con la maestra Marbelis. Ella nos dio un material magnífico sobre cómo, incluso a ustedes también se los puedo llegar a pasar. Ojalá nos podamos llegar a conocer de manera presencial, se los puedo pasar o se los puedo subir a la plataforma. Material sobre qué hacer para saberse expresar tanto oralmente como de manera escrita, ¿no? Cuáles son las reglas adecuadas para poderse comunicar y también cuáles son los errores que comúnmente se cometen, ¿no? Y que hay que evitar. Entonces, hay que saber escribir, los maestros tienen que saber escribir. Imagínense que yo les haga una presentación en PowerPoint y que después se las pase a ustedes para que estudien, ¿no? Eso hago comúnmente con mis estudiantes de licenciatura, pero si escribo pésimo, con faltas de ortografía, con errores de redacción, de sintaxis y demás, pues de nada va a servir, mis alumnos no van a entenderme absolutamente nada. Pues hay que aprender a escribir, y no solamente escribir con un lenguaje vernáculo común, más bien con un lenguaje científico, que ese es uno de los temas ejes del curso con la maestra Marbelis, el lenguaje científico. Ustedes lo deben adquirir, lean todo el material que ya les mandé, busquen más material en internet, en bases de datos, como hablando de TIC, bases de datos, que es otra TIC, por ejemplo, Redalig, Cielo, ahorita Dialnet, Science, bueno, Science Direct pues también, pero esa cuesta, ese tiene un costo desgraciadamente, pero Redalig, Cielo, Dialnet son gratuitas, ¿no? Y hay más. Esas son principalmente especializadas en ciencias sociales. Entonces, ahí pueden buscar más información sobre los temas y utilicen un lenguaje científico. ¿Cómo lo van a aprender? Leyendo. Mi director de tesis del doctorado me lo decía, solamente se aprende a escribir leyendo. Y no solo a escribir, sino a hablar. ¿Cómo hablo? Voy a decir como el presidente, ¿cómo hablo físico? ¿Cómo hablo con un lenguaje científico si no leo material científico? No voy a aprender los términos básicos, elementales de mi disciplina. En este caso, ustedes psicopedagogía, ¿no? O pedagogía. ¿Cuál es el lenguaje común que ustedes utilizan? Por ejemplo, ustedes utilizan mucho este término de la PEA. ¿Qué es la PEA? Pues el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero el significado de eso, pues tiene toda una tradición detrás. Hay muchos autores que lo han definido de diferente forma, ¿no? Entonces hay que saberse comunicar también de manera escrita. Luego también saber hablar, pero sobre todo también saber escuchar. No cualquier profesor sabe escuchar, ¿no? Eso es muy elemental. Pues muchos de nosotros los profesores somos buenos parlanchines, ¿no? Hablamos y hablamos hasta por los codos. Hasta mi mamá ya me dijo, qué bárbaro, te oigo haciendo tus videos y no paras de hablar. ¿Qué haces, no? Ya me cansaría a los primeros 5 minutos. Bueno, sí, somos buenos hablando, discursando, pero no nada más hay que ser buenos en eso, capaces en eso, sino que también hay que saber escuchar. No es fácil, yo creo que es más... Yo de todas estas habilidades, leer, escribir, hablar y escuchar, creo que escuchar es la más complicada. ¿Cómo escuchar a nuestros estudiantes? ¿Cómo escuchar sus necesidades? ¿Cómo aprender a escuchar las inquietudes, ¿no? Los temores, las expectativas de nuestros estudiantes? Y obviamente dentro del contexto
del uso de tecnologías de información y comunicación. Por ejemplo, hay estudiantes que me han dicho, maestro, a mí pónganme un video, yo le entiendo mejor, como que el chat en línea no me acomodo, mejor un video. Y por eso también se tomó la decisión de que yo ahora subo videos más que hacer el chat en línea, y pues es más sencillo para algunos, ¿no?, que el chat en línea. Bueno, en nuestro caso estamos manejando las dos herramientas, el video y el chat en línea. Pero mis estudiantes de la licenciatura decían, no, es que para mí un video creo es más entendible, ¿no? Entonces uno como profesor tiene uno que aprender a escuchar las inquietudes de los alumnos, sus necesidades, sus expectativas también, ¿no?, y tratar de cumplir esas expectativas y cubrir esas necesidades lo mejor posible, ¿no?, de nuestras posibilidades. Entonces es difícil saber escuchar, entonces también para el uso de las tecnologías hay que saber escuchar. Y aquí también nos dice capacidad de aprender de forma independiente. Tanto el profesor como el alumno deben ser autodidactas, deben de aprender a aprender, vale la redundancia, de manera independiente, ¿sí? Sí, definitivamente. Entonces, pues es complicado, por ejemplo, que yo suba el video, yo haga videos, lo suba a la plataforma, si tenemos estudiantes que no les gusta aprender de manera independiente, ¿no? La ventaja de la educación a distancia lo vamos a ver posteriormente, ya que hablemos del tema, concretamente en la sesión que corresponde. Pues una de las ventajas es eso, que favorece el aprendizaje independiente y autodidacta. Tienes la ventaja de que si tú quieres ves el video en 5 horas más, ¿no?, en la mañana, cuando te vas al baño, cuando estás desayunando, de manera tranquila, sin que nadie te presione y de manera muy independiente, ¿no? Y también puedes decir, de este video a lo mejor saco estos temas que me llaman la atención y sigo haciendo más investigación sobre lo que dijo el profesor, ¿no? Profundizo. Eso es aprender de manera independiente. Y esa ventaja te da muy bien, te las dan muy bien, esa ventaja, las tecnologías de información y comunicación. Entonces hay que tener esa habilidad, el ser autodidacta y el aprender de manera independiente. También nos dice que hay que tener capacidad de adaptarse al cambio. Ya lo habíamos discutido en las otras 2 sesiones. No es fácil adaptarse al cambio. La mayoría de nuestros estudiantes y de nuestros profesores no quieren adaptarse al cambio. Les cuesta trabajo. Les aseguro que varios colegas míos casi se jalaron los pelos cuando dijeron que íbamos a trabajar en plataforma. Incluso yo también entré un poquito en crisis al principio porque dije, bueno, de un momento a otro se cambia el paradigma, sí puede ser sorpresivo, pero hay que sabernos adaptar, no nos queda de otra. Y esa es una capacidad que tenemos que desarrollar tanto como estudiantes como profesores en el contexto del uso e implementación de las tecnologías de información y comunicación como medios de enseñanza, no para medios de entretenimiento ni de comunicación común, sino como medios de enseñanza. Ya vimos que son los medios de enseñanza. Ahora, capacidad de razonamiento. Bueno, eso también parece obvio, ¿no? Digo, quien ya llegó a nivel profesional o que quien ya está estudiando en la universidad, se esperaría que tiene una capacidad de razonamiento y de hermenéutica, de interpretación, de análisis muy elevada, pero no necesariamente. Entonces aquí tenemos que ir aprendiendo sobre la marcha. Muchas veces por los problemas que tenemos en nuestro sistema educativo, ustedes lo saben mejor que yo, pues traemos muchos vicios, ¿no?, detrás. La mayoría de nuestros jóvenes de repente sí les cuesta trabajo interpretar textos, por ejemplo, cómo leer textos. Volvemos al tema del inicio de la primera sesión. Pues, ¿de qué me sirve tener PDF si no lo sé interpretar? Yo puedo tener 20 PDFs de textos de Foucault, de Michel Foucault, de Pierre Bourdieu, o de Zygmunt Bauman, o de George Ritzer. Yo puedo tener muchos textos en PDF, pero si no los sé interpretar, o de filósofos como Jean-Paul Sartre, Immanuel Kant, Federico Engels, o de Hegel, hasta del mismo Marx, ¿no? Pero si no sé interpretar textos, de nada va a servir que yo tenga todos los tomos del Capital en PDF, ¿no? Entonces ahí es esta parte de saber razonar, saber interpretar, saber analizar, pues es importante en el contexto de las TIC. Dice, se deben de saber resolver problemas, se debe ser crítico, tener capacidad lógica deductiva, saber navegar en los conocimientos,
cosa que también lo vemos ahorita con el siguiente tema, que es el internet. Navegar en los conocimientos. ¿Qué quiere decir esto? Pues saber cómo buscar el conocimiento usando las TIC, la tecnología de información y comunicación. Por ejemplo, el internet parece sencillo, pero no lo es. Cómo busco en el internet, cómo busco en Google, cómo busco en pues no sé, en las bases de datos, en las bibliotecas virtuales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues no es tan obvio, sí se necesitan ciertas habilidades para saber buscar. También hay cursos de ello. Yo, por ejemplo, he llevado a mis alumnos de excursión académica al Colegio de México, a la biblioteca del Colegio de México, y a ellos les han dado, cuando van, un curso de uso de base de datos, y me parece que es muy útil. Y el muchacho que atiende, bueno, no sé si sea el mismo, íbamos a ir esta vez, pero pues pasó lo de la pandemia y ya no se pudo. Ojalá próximos semestres se pueda. Y este muchacho muy amable, muy servicial, muy inteligente, nos enseñó de manera muy eficiente. Estuvimos ahí en el cursito, no duró mucho, duró una media hora, y los alumnos se llevaron inquietudes, se fueron entusiasmados y con ganas de regresar una vez más al Colegio de México y de buscar recursos virtuales en la base de datos de la biblioteca, ¿no? O en las bases de datos que pueda tener la biblioteca disponible. Entonces es muy útil también tener esas habilidades. Luego, pues también tener pensamiento creativo, comunicación efectiva, que ya hablamos mucho sobre la comunicación y para que ésta sea efectiva, y alta productividad, ¿no? Entonces, si no somos creativos, también, ¿de qué nos sirven las TIC? Pues no nos sirven de mucho, hay que ser creativos. A ver, incluso este tema de cómo mezclar los medios de enseñanza tradicionales con los medios de enseñanza más modernos, ¿no? Tecnológicos. Pues cómo uso, por ejemplo, pizarrón y al mismo tiempo diapositivas. Yo lo hago muy seguido, ¿no? O sea, por aquí estoy exponiendo, proyecto en la pared, y por acá pues me pongo a escribir, hago un diagrama en el pizarrón y voy complementando, ¿no? Entonces, de manera creativa, ¿cómo puedo yo hacer una triangulación, una mezcla entre los medios tradicionales y los medios más tecnológicos o modernos de enseñanza? Y ser productivo. Lo mismo, pues, ¿de qué sirven las TIC si no somos productivos, ¿no? Entonces hay que ser altamente productivos. Pues también aquí capacidad de la comprensión, insisto que eso también es elemental. Si no sabemos comprender textos, si no sabemos comprender símbolos, si no sabemos comprender gráficos, que eso también es elemental, pues de nada nos va a servir tener, por ejemplo, textos en PDF una gran cantidad si, por ejemplo, no sabemos interpretar gráficas. Muchos artículos científicos, principalmente de investigaciones cuantitativas, pues presentan gráficos. ¿Qué hacemos con esos gráficos? Si no los sabemos interpretar, pues de nada nos van a servir tantos gráficos. Entonces necesito adquirir esas competencias para saber interpretar los gráficos, ¿no? También aquí nos dice, bueno, tener conocimiento científico, pues principalmente conocimiento informático, conocimiento del manejo de estas tecnologías, ciertas pericias para poder usar la computadora, para poder usar el internet, para poder usar la base de datos, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí también nos dice que hay que tener alfabetización informacional para saber encontrar, evaluar y hacer uso de la información apropiadamente, que también aquí hay que tener mucho cuidado. Y eso se lo digo a ustedes, cuando yo encuentro cierta información en internet, cierto conocimiento científico sobre mi materia, sobre el tema que voy a yo abordar, por ejemplo, en mis ensayos, o en la bibliografía, en la antología que yo les di, pues no nada más voy a agarrar, copiar y pegar. Necesito yo saber cómo citar adecuadamente en el formato, que es el formato que usamos nosotros, en el formato APA, ¿no? Entonces tengo que leer el manual y decir, bueno, así se cita, así se parafrasea, así se cita textualmente, así se hacen las referencias bibliográficas. Siguiendo esas normas, entonces yo tendré esa habilidad
de saber buscar, pero también de darle un uso correcto al conocimiento que yo ya encontré en internet y a los datos. Acuérdense que no existe la información per se, son los datos. Esa es la base, el producto, digamos, bruto que nosotros encontramos en la red y que después esos datos los convertimos en información una vez que los interpretamos, que los sabemos interpretar, ¿no? Es como este caso de las gráficas. Yo puedo encontrar un artículo muy bueno sobre un estudio, no sé, sobre el coronavirus. Y hay muchas gráficas, pero si no las sé interpretar, pues son datos, muchos datos que no entiendo. Por lo tanto, no es información. Y si esos datos no se convierten en información, no va a ser un conocimiento que voy a poder asimilar y después implementar para convertirme en una persona sabia, ¿no? Con sabiduría, con bagaje cultural. Entonces, pues de nada me va a servir, ¿no? Pues hay que tener esa habilidad. También una conciencia global. ¿Qué quiere decir esto? Pues estar consciente de todos los fenómenos globales que están sucediendo hoy por hoy, ¿no? Y que han sucedido a lo largo de la historia. Tener una mentalidad global. Hoy en día el mundo está interconectado, está globalizado, por lo tanto ya tener una mentalidad muy localista, o como diría por ahí un doctor de la UNAM, el doctor Alfredo Jalife, una mente muy aldeana, pues no vamos a poder entender qué es lo que está sucediendo. Y las tecnologías de información y comunicación facilitan mucho el adquirir esta habilidad, tener una mentalidad global. ¿Por qué? Porque pues gracias a las tecnologías de información y comunicación podemos estar en contacto con personas de otras latitudes del planeta en tiempo real muchas veces y más allá también de las distancias, superando las distancias, ¿no? Podemos estar en comunicación con compañeros de Japón, de España, de Argentina, de Colombia, de Estados Unidos, de Alemania, de Rusia, no sé. De China no mucho creo, porque es un régimen muy vertical, entonces no creo que les dejen comunicarse mucho hacia afuera. Entonces pues tenemos posibilidad de viajar por el mundo, de conocer el mundo con el apretar nada más una tecla, ¿no? Por así decirlo, con el mouse, manipular el mouse. Entonces podemos tener acceso a mucha información, a mucho conocimiento, ¿verdad? Bueno, información cuando lo sabemos interpretar, ¿no? Esos datos. Entonces, eso es lo maravilloso de las tecnologías de información y comunicación. Podemos entrar en contacto con otras culturas. Entonces, eso nos permite adquirir esa conciencia global y no tener esa mentalidad aldeana, pueblerina o de campanario, como dicen algunos, ¿no? Y tener una visión más amplia, una mentalidad más amplia. Esa es otra de las grandes ventajas de las tecnologías de información y comunicación y obviamente del internet. Se debe uno de saber adaptar, ¿verdad?, rápidamente a los cambios, ¿no? Tener curiosidad y asumir los riesgos. Pues sí, obviamente también el uso de las tecnologías implican riesgos. En el caso del internet hay muchos riesgos en internet, entonces hay que saber asumir que esos riesgos nos vamos a enfrentar a ellos y que tenemos que saber cómo enfrentarlos o cómo inclusive conjurarlos, cómo evitar esos riesgos y sabernos adaptar a los cambios, porque hoy en día las tecnologías están cambiando constantemente, se están innovando constantemente, están surgiendo innovaciones radicales, pero al mismo tiempo innovaciones incrementales, ¿no? Ahora que el iPhone, el 9, el 10, el 11, el 12, el rato va a ser el iPhone 20 y tantos, ¿no? Como decía el presidente. Y que puede tener muchas aplicaciones, ¿no? Entonces hay que sabernos ir adaptando a los cambios constantes de la tecnología para hacer un buen papel en el aula. También tener un razonamiento de alto orden, saber crear saber resolver problemas y saber ordenar las ideas, ¿no? Y también ser propositivo, porque pues de nada me sirve también tener uso de tecnologías de información y comunicación si no propongo, ¿no?, nuevos usos, si no propongo también de qué manera puedo resolver los problemas de la enseñanza y el aprendizaje en el aula, ¿no? Que ese también es tarea de ustedes como futuros investigadores, porque este posgrado está diseñado para que ustedes se conviertan en investigadores. Es un posgrado de investigación, es un posgrado profesionalizante, entonces tienen que adquirir esas habilidades. También se debe de asumir una gran responsabilidad. Es como esto del internet, debo de ser responsable como profesor, como padre de familia. ¿Qué es lo que ven mis hijos en el internet, mis estudiantes?
qué es lo que deben de ver, qué no es lo que no deben ver, dónde deben buscar, y hay que tener esa vigilancia constante de nuestros hijos. Entonces, si se dan cuenta, pues el uso de las tecnologías de comunicación e información, para poderlas realmente implementar, pues el profesor necesita adquirir esas habilidades especiales, y que algunas parecen obvias, pero que son necesarias para poder hacer un uso eficaz y eficiente. Saber identificar la diferencia entre lo eficaz y lo eficiente de las tecnologías de información y comunicación. Entonces, en el aula, obviamente, estamos hablando del contexto educativo. Entonces, pues principalmente eso es lo que podemos hablar de estos dos temas, pero otro tema que también, el tercer tópico que nos interesa, es el de el internet. Ustedes saben muy bien, no sé si lo investigaron, pero el internet, permítanme. Perdón, pero aquí está haciendo un calor terrible. Bueno, entonces el internet al principio tuvo una finalidad militar. Esa fue su principal finalidad al inicio. Prácticamente tener comunicado al ejército incluso sobre los movimientos del enemigo. Entonces, en Estados Unidos surgió como un arma al principio, como una herramienta militar. Ya después se volvió una herramienta doméstica, empresarial, más comercial, y se empezó a revolucionar completamente la vida, ¿no? Ya lo habíamos dicho anteriormente, antes mandabas una carta, ¿no? Una cartita a un pariente lejano que vivía en otra ciudad para poderte comunicar con esa persona. Hoy en día ya no es así. Espérenme, es que va a pasar una moto. Híjoles. Ya es un escándalo que hasta me deja sordo. Ok, entonces, como les iba diciendo, entonces antes mandabas una carta y se tardaba semanas, meses en contestarte a la otra persona. No solamente en contestarte, sino se tardaba meses o semanas o días en llegar la mentada carta. Hoy en día con el email fácilmente te comunicas. Hoy en día con el WhatsApp sin problemas, en el Facebook sin problemas, en el mismo YouTube subes un video, comentas y estás en comunicación, la videoconferencia, el video como ahora, ¿no? Entonces las plataformas, entonces las tecnologías de información y comunicación, obviamente en el contexto del uso del internet, pues nos ha facilitado bastante la comunicación en largas distancias. Entonces el internet vino a revolucionar todo esto, y ahora con los teléfonos inteligentes pues mucho más. Entonces se ha convertido en una herramienta muy útil, pero también, insisto, puede ser peligrosa. Los niños tienen acceso muchas veces a páginas a las cuales no deberían de tener acceso. También los jóvenes, los adolescentes, los chicos de secundaria y preparatoria, que pueden ser páginas que fomenten el terrorismo, páginas de pornografía infantil, páginas donde se fomente las autolesiones. Acuérdense que está ese fenómeno también, páginas que fomentan el cortarse, páginas racistas, de supremacismo racial, en fin, toda una serie de páginas de internet que pueden ser muy peligrosas, contenidos que pueden ser muy peligrosos, y que también los docentes aquí tenemos que asumir una responsabilidad y estar vigilando a nuestros estudiantes, principalmente aquellos que son menores de edad, ¿no? Nuestros chicos de primaria, de secundaria, para que tengan cuidado en qué tipo de contenidos van accesando. Y lo mismo los padres. Si los padres no juegan aquí un papel protagónico, ya lo habíamos profundizado en las sesiones anteriores, pues podemos tener problemas, ¿no? Entonces, para ello también hay autores que han recomendado una serie de cosas para que, lo que algunos llaman el decálogo del internet, para que nosotros usemos el internet como una herramienta, como una tecnología útil, como una herramienta que realmente nos permita pues cumplir con el proceso de comunicación entre estudiantes y alumnos, y que nos permitan que los estudiantes realmente aprendan, y también los estudiantes nos ayuden a aprender a nosotros los docentes, ¿no? Por ejemplo, una regla sería: piensa antes de publicar, que eso a veces se nos va, ¿no? A veces sí se nos van las cabras al monte
y podemos llegar a publicar cosas que no se deben de publicar, ¿no? Entonces aquí hay que tener mucho en cuenta que hay que evitar agredir, hay que evitar ser violentos, también hay que saber qué publicar, si es un contenido propio, si no vaya a ser un contenido que tenga derechos ajenos, derechos de autor, y que no reconozcamos adecuadamente esos derechos, en fin, o contenidos que pueden ser nocivos para cierto público, ¿no? Por ejemplo, menores de edad. Entonces, ¿en qué contexto lo publicamos? ¿En qué, para quiénes? ¿Con qué objetivo? Etcétera, ¿no? Entonces, sí hay que tener mucho cuidado, hay que saber discernir sobre qué publicar, qué no publicar. No es sencillo, y más cuando se trata de temas polémicos, ¿no? O de ciertas circunstancias. Entonces, y también aquí hay que tener mucho cuidado con el revisar las fuentes. Eso se ve mucho en periodismo, ¿no? O sea, tú como periodista, una de las primeras reglas es verificar la fuente, ¿no? Consultar las fuentes. O sea, como periodista no puedes publicar cualquier cosa. Es que salió una nota donde dicen que ahora los enfermos de coronavirus están mutando y se están convirtiendo en zombies. No, pues, podría salir la nota, ¿no? Sí, muy bien, se publica. Cualquier gente irresponsable la pudo haber publicado, maliciosa, y un periodista se lo puede llegar a creer. Sí, ahora se están convirtiendo en zombies, y lo publica en un medio importante, o en sus redes sociales, en Twitter, en Facebook, qué sé yo, ¿no? O hace un video de YouTube, ¿no? Y ahora ya se están convirtiendo en zombies los enfermos de coronavirus. Sí, pero estás faltando a la primera regla del periodismo. Primero tienes que verificar la fuente, si realmente esa noticia es verídica o si más bien es una fake news, ¿no? Una noticia falsa, lo que los españoles le llaman bulo, ¿no? Entonces, pues sí hay que verificar la fuente. Eso es una de las primeras cosas que hay que ver. ¿Qué publico? Pero también si lo que publico tiene sustento, ¿no? Y si lo que publico no va a ofender, o si lo que me publico no va a generar algún problema después. La segunda regla dice: no envíes imágenes a desconocidos ni compartas información privada. Bueno, eso es elemental. Ha habido casos de parejas que se empiezan a fotografiar en ciertas situaciones bochornosas, ¿no? Comprometedoras, y al rato se las andan mandando. No, pues es que es mi novio, mi novia, ¿no? Mi esposo, mi esposa, pues ¿qué puede pasar? Y después viene la ruptura, vienen los divorcios, y muchas veces hay gente tan canalla que utiliza esa información, esas imágenes, para dañar. Desgraciadamente así se han dado muchos casos, ¿no? O también el caso de niños que empiezan a compartir cosas que no deberían de compartir, imágenes con adultos que seguramente tienen fines siniestros, ¿no? O inmorales o ilegales. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado. Y insisto, vigilar a nuestros estudiantes, vigilar a nuestros hijos. Y también información privada, eso es peligrosísimo. Si nosotros empezamos a compartir información privada, podemos comprometer la integridad y la seguridad de nuestros hijos. Yo, de sus compañeros de los salones anteriores a los que yo les di esta clase, me platicaron varios casos muy duros, muy fuertes, precisamente por no tener esa vigilancia de los estudiantes y de los hijos, ¿no? De cómo usaban las redes, cómo usaban el internet. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado. También hay que saber configurar adecuadamente las opciones de privacidad. Es decir, tenemos que elegir en nuestras redes, en el internet, qué va a haber qué, ¿no? ¿Quién, perdón, va a haber qué contenido, ¿no? Entonces, a veces sí hay que tener mucho cuidado con eso, porque podemos también provocar problemas de seguridad y de integridad personal que sí pueden llegar a ser un dolor de cabeza. Y también pues sabiendo que hay información que es delicada a nivel organizacional, hay información que no debe de ser pública, no debe de publicarse, por lo menos no a todo el mundo, porque sí podría comprometer a una organización, a un partido, a una empresa. Acuérdense que en las empresas se maneja mucho esto del secreto industrial, las patentes y demás. Entonces, si de repente empiezas a publicar cosas
las patentes o de los secretos industriales de una empresa, pues te puedes meter hasta en problemas legales, pero no solamente eso, sino vas a meter en problemas a la empresa, ¿no? Entonces sí hay que tener mucho cuidado. En el ámbito académico, pues lo mismo. Hay cosas que de las instituciones educativas que también se tienen que guardar, ¿no? Que se tienen que publicar a cierta gente y a cierta gente no, en cuestión también de datos, entonces hay que tener mucho cuidado. Ahora también se tienen que denunciar en las redes sociales, o en el caso, en su defecto, entre las fuerzas de seguridad cuando haya un contenido inadecuado o ilegal, ¿no? Que falta a las leyes. Y eso es importante principalmente cuando nosotros trabajamos con nuestros estudiantes y nuestros hijos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado y denunciar en su momento adecuado. También cuando se da el famoso ciberbullying, ¿no? Este fenómeno que desgraciadamente se está convirtiendo en algo muy común, cuando de repente los alumnos empiezan a atacarse entre ellos mismos y se hacen bullying, ¿no? Ha habido casos de alumnos que son tan atacados, tan acosados por vía redes sociales, que algunos han tomado la triste decisión de suicidarse. Entonces hay que tener mucho cuidado. Si como maestros nosotros empezamos a detectar en las redes de nuestros estudiantes que empiezan a haber actitudes de ciberbullying, pues hay que denunciarlo y hay que involucrar a los padres para que tomen cartas en el asunto, ¿no? Y se eviten desgracias mayores como el suicidio, la depresión, la baja autoestima, etcétera, ¿no? Que incluso existan casos de alumnos que se quieran hasta dar de baja por esa situación. Entonces también hay que saber utilizar las contraseñas, hay que saberlas manejar con mucho cuidado, que no cualquiera tenga acceso a nuestras contraseñas, y también que solamente el dueño de ese medio tecnológico pues conozca su contraseña. Por ejemplo, ahorita con la plataforma, pues los alumnos tienen que saber guardar celosamente su contraseña, los profesores también debemos de saber guardar celosamente nuestra contraseña, precisamente para que no vaya a haber un mal uso de esa contraseña y al rato nos anden boicoteando nuestras cuentas dentro de la plataforma. Es un ejemplo, ¿no? Entonces por eso tenemos que cuidar muy bien nuestras contraseñas. Al rato un alumno nos roba la contraseña y va a andar cambiando sus calificaciones. Si tenía 0, de repente ya tiene 10, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con el uso de contraseñas. Bueno, esa cosita negra que ven por ahí es mi gatita, ya tiene hambre, ya quiere su pollito, pero bueno, ahorita ya la atienden a la muchachilla. Entonces, también el sexto punto, aquí nos dice evitar el sexting, ¿no? Bueno, esto de la transmisión de imágenes inapropiadas, comprometedoras, guardar, proteger y borrar, dice aquí. Obviamente hay leyes que protegen, ¿no? O sea, si de repente empieza a haber una difusión de imágenes de ese tipo que son privadas, pues sí pueden las personas demandar, pueden iniciar un proceso legal en contra de quienes publican esas cosas, ¿no? Entonces, pero hay que evitar esas situaciones, pues siguiendo estos consejos, ¿no? También, pues que el dispositivo o el equipo esté actualizado, tenga un buen antivirus, ¿no? Muchas veces por no tener ese antivirus creemos que el internet es muy seguro y que nunca vamos a sufrir de un virus, y de repente por andar navegando en la red nos entra un virus en la computadora y eso puede ser catastrófico. Entonces, para evitar esa situación, tener un antivirus eficiente, un antivirus adecuado. También nos dice pues no conectarse todos los días, sino controlar el tiempo de las actividades. Utilizaremos la red con educación, siempre respetando a los demás, obviamente. Y también tener un sentido común en el uso de la red. Bueno, el tiempo en la red, eso es muy importante, eso es un tema importante. ¿Cuánto tiempo estamos nosotros utilizando las redes? ¿Cuánto tiempo estamos nosotros utilizando el internet? Eso es importante. Hay que también saber moderar ese uso tanto en los estudiantes como tal, como en los hijos, ¿no? Entonces padres y profesores tienen que ponerse de acuerdo. Incluso a partir de investigaciones científicas recientes que haya sobre el tema, que me imagino que sí las hay, ustedes pueden investigar de manera autodidacta cuáles, sobre cuánto tiempo es lo más adecuado que hay que estar dentro de la red.
cuántas horas, ¿no? ¿Qué ver? ¿En qué momentos del día? En fin, toda una serie de situaciones que hay que tomar en cuenta, pues para evitar de que nuestros hijos al rato se conviertan en adictos a la red, como hay adictos a los videojuegos, hay adictos a la pornografía y a otras cosas terribles, y que muchas veces también están relacionados los videojuegos, la pornografía y otros contenidos, incluso de entretenimiento como videos musicales y demás, juegos y demás, pues a la red, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que saber gestionar la red con los hijos, los alumnos, qué ven, qué no ven, en qué momentos, cuánto tiempo, para evitar después que los alumnos y los hijos empiecen a desarrollar conductas patológicas y tengamos consecuencias, ¿no? Bueno, pues creo que por el momento es todo. Espero que este video les sirva para la introducción de nuestros temas. Realmente hoy vamos a comenzar a avanzar con la unidad 1, entonces espero que sí haya quedado comprendido. En síntesis vamos a hacer una recapitulación. Hablamos de 3 tópicos principales, que son como los 3 ejes de la unidad 1, que es hablar de lo que son las tecnologías de información y comunicación, qué significan, qué implican, y eso ya lo abordamos con profundidad en las 2 sesiones anteriores. Ya vimos que las tecnologías de información y comunicación son medios que nos permiten a nosotros almacenar, transmitir, ¿no? Tener acceso a datos. Habíamos dicho por qué son datos y no información. No voy a regresarme a ese punto, pero bueno, esas son las tecnologías de información y comunicación, y que muchas veces resultan estas tecnologías de la combinación de medios de comunicación antiguos o tradicionales, como la televisión, la radio, el teléfono, la prensa, etcétera, y los medios informáticos más modernos, las computadoras, el internet, los medios multimedia o las herramientas multimedia como los videos, etcétera. Entonces, incluso también los videojuegos aquí también pueden entrar en esta cuestión. Entonces, esas son las tecnologías de información y comunicación, y también vimos que se pueden utilizar en el ámbito educativo como medios de enseñanza. Analizamos hoy que los medios de enseñanza son aquellos medios que a mí me permiten tener una, digámoslo así, tener un proceso de enseñanza y aprendizaje más eficaz, más eficiente, y de esta manera poder mantener la comunicación con nuestros estudiantes, y de esta manera también tener un diálogo, ¿verdad? De que de manera dialéctica tanto alumnos como estudiantes aprendan y enseñen. Y esos medios pueden ser tradicionales o pueden ser más modernos, pueden ser tecnológicos. Los medios tradicionales, pizarrón, carteles, rotafolios, proyector de acetato, el libro impreso, etcétera. Pero también están los medios más actuales, los medios tecnológicos, como son el pizarrón electrónico, las diapositivas digitales a través de PowerPoint y de Prezi, las computadoras como tal, la laptop, puede ser también el internet como tal, las plataformas, las bases de datos, etcétera, etcétera, etcétera. Y estas herramientas, como en el caso del internet, también vimos que se deben de seguir ciertas recomendaciones. El uso del internet sea adecuado, no cause problemas y realmente nos permita a nosotros tenerlo como una herramienta de enseñanza-aprendizaje, como medio didáctico que facilite esa comunicación entre profesores y estudiantes. Y para ello también hay que saber buscar. Ya vimos ciertas aptitudes, ciertas capacidades que el profesor debe de tener, debe desarrollar, en dado caso que no las posea previamente, para poder implementar de manera adecuada las tecnologías de información y comunicación en el ámbito educativo. Entonces, como se pueden dar cuenta, pues es bastante amplia la unidad, posee varios temas. Espero que ustedes no hayan tenido mucho problema con la realización de su ensayo o de sus 2 ensayos de esta semana, para que hayan podido abordar de manera adecuada la unidad 1 en esos ensayos. Aquí ustedes deben de desarrollar su habilidad de síntesis. No es sencillo, insisto, aquí no hay que dar por hecho las cosas, pero esa habilidad de síntesis no se puede desarrollar más que aprendiendo
a escribir o a estar constantemente escribiendo, constantemente leyendo y poder llegar a desarrollar esa habilidad. Y no hay otra forma más que leer y escribir, leer y escribir. Y ese es un reto, ¿no? Más que nada para el contexto mexicano. Bueno, pues espero que les haya servido este video. Cualquier duda, cualquier comentario, vamos a hacer la discusión en más o menos en 1 hora y 10 minutos en el chat en línea. Y bueno, pues adelante. Nos vemos en un ratito. Bye.